Saludos valiente aventurero, si tu meta es alcanzar la gloria y platinar el juego, necesitarás fabricar todos los bastones para conseguir el logro bastones y lanzas. Sirve tu jarra, acomódate en esta taberna y acompáñame mientras te muestro la ubicación de cada uno. La aventura te espera. El primero en la lista es el bastón de madera de sauce, y es con el que empezamos la partida. Este bastón es muy importante ya que es la base para poder crear diferentes bastones durante el juego. El siguiente es el bastón de serpiente gemela. Este será una mejora del primer bastón y lo podrás fabricar tras derrotar al noble blanco durante la historia del capítulo 1. El siguiente es el bastón de oso del viento, y este también es una mejora del primer bastón, y lo podrás fabricar tras derrotar al jefe final del capítulo 1. Para la obtención de dos armas que veremos durante el video necesitaremos obtener las escamas de Long. Para ello viaja al lugar donde nos enfrentamos al jefe primer príncipe de la arena ondulante. En esta zona encontraremos del lado derecho una pared la cual contiene una entrada secreta. Esta entrada la puedes abrir durante la batalla contra el jefe. Si ya lo derrotaste y no te abrió la zona secreta, no te preocupes. Solo tienes que usar el espíritu del cabezón azul para realizar tú mismo la abertura. Adentro te encontrarás con un cofre que te dará las escamas de Long. Ya teniendo las escamas de Long, viaja al altar llamado fuera del bosque del capítulo 1 y sigue el camino que te muestro hasta llegar a una cascada de agua. Aquí tendrás que ocupar las escamas de Long para abrir una zona secreta. Adentro de esta zona te enfrentarás al Long rojo. Su punto débil son las esferas que tiene en la espalda. Cuando lo derrotes podrás fabricar el bastón de ira de Long. El bastón de Kang Hin lo podrás fabricar tras derrotar al jefe Kang Hin Long durante la historia del capítulo 3. El bastón de sabio rata también estará disponible para fabricar tras derrotar al jefe final del capítulo 2. El bastón de bestia Bishui se obtiene tras derrotar al jefe de la zona secreta del capítulo 5. Cabe mencionar que este jefe debe ser derrotado obligatoriamente si planeas obtener todas las armas dentro del juego, ya que será esencial para el New Game Plus más adelante. El bastón de Long de rayo tormenta solo podrás fabricarlo en el modo New Game Plus, ya que requiere un total de 9 perlas de Long para crearlo. Esto significa que debes jugar el juego una segunda vez para reunir esa cantidad necesaria. Para conseguir las perlas tendrás que derrotar a la mayoría de los Longs en cada aventura, ya que cada uno de ellos te otorgará únicamente una perla. El bastón de Long dorado se puede fabricar después de vencer al jefe secreto Long Xian en el capítulo 3. Este jefe solo estará disponible después de derrotar a los jefes Longs de los capítulos 1 y 2. Este jefe lo podrás encontrar muy cerca del altar llamado Isla Tortuga. El bastón pétreo con dibujos de nubes se obtiene al derrotar al enemigo oculto Shigadan durante el capítulo 2. Este jefe secreto solo aparece si reúnes los 6 ojos de Buda esparcidos por el mapa del capítulo. A continuación te mostraré cómo encontrar cada uno. Comienza tu recorrido en el altar llamado Guarida del Vendaval. El primer ojo estará muy cerca de este altar. Luego camina un poco desde el altar y sube por unas escaleras. En la parte superior encontrarás el segundo ojo. Desde el segundo ojo ve un poco hacia la izquierda. Aquí te encontrarás el tercero. Avanza un poco más hacia la izquierda y encontrarás el cuarto ojo junto a un altar. Ahora sube por el camino hasta llegar al lugar donde te enfrentas al jefe de la misión, Hombre de Piedra. Junto a esta zona habrá un pequeño sendero que te llevará al quinto ojo. Luego retrocede un poco por el camino hasta llegar al altar llamado Llanura Roca Eterna. Muy cerca de este altar encontrarás el último ojo. Una vez tengas los 6 ojos, dirígete al lugar donde te enfrentaste al Vanguardia Pétrea en el capítulo 2. Allí encontrarás una piedra. Al interactuar con ella se activará el combate contra el Shingadan. El bastón de Karma Abrasador estará disponible tras derrotar a un mini jefe llamado Jefe Pedernal en el capítulo 5. En el video te estoy mostrando la ubicación de este jefe. Cuando lo derrotes ya podrás crear este bastón. El bastón de Hierro Negro solo estará disponible en el New Game Plus. Además, algunos aventureros afirman que este bastón, para que aparezca como opción para fabricarlo, es necesario derrotar al jefe final de la zona secreta del capítulo 5, tanto en tu partida actual como en la anterior. El bastón de Quitina lo podrás fabricar tras derrotar al jefe la segunda hermana durante el modo historia del capítulo 4. El bastón de Araña Celestial se puede fabricar tras derrotar al jefe Araña Violeta durante la historia del capítulo 4 del juego. El bastón de 100 pies visionario lo podrás fabricar tras derrotar al jefe final del capítulo 4 durante la historia.
El bastón de Fuban lanzacuernos del adepto solo estará disponible en el modo New Game Plus y como condición tienes que haber derrotado al jefe de esta zona secreta del capítulo 2 en la aventura anterior. El bastón punzante podrá ser fabricado tras derrotar al jefe final del capítulo 3 durante el transcurso de la historia principal del juego. El Jingumbak es el arma de Wukong y lo obtendrás de forma obligatoria durante la historia del capítulo 6. La lanza de 3 puntas y doble filo se obtiene tras derrotar al jefe secreto Erlang. Este jefe solo estará disponible tras derrotar a los jefes de las zonas secretas de los capítulos 1, 2, 4 y 5, además de haber realizado la misión de cazador de tesoros en el capítulo 3. Con todo listo, dirígete al altar llamado la Gran Pagoda del capítulo 3. Desde este altar podrás acceder a la zona secreta tras una cinemática. Dentro de esta zona deberás ascender una montaña para enfrentarte a Erlang en un combate épico. La lanza Chubai podrá ser fabricada al completar la misión secundaria del prisionero del capítulo 3. Esta misión te pedirá recuperar las 4 almas de los capitanes del prisionero. 2 de estas almas se obtendrán automáticamente durante la historia del capítulo, mientras que las otras 2 estarán un poco más escondidas. Una de ellas la conseguirás al derrotar al capitán Visión del Loto, quien se encuentra oculto cerca del altar llamado Pagoda Superior, y la última alma la encontrarás al interactuar con el cuerpo del último capitán sin necesidad de enfrentarte a él en combate. Una vez que hayas recolectado las 4 almas, deberás regresar con el prisionero. Después de una cinemática tendrás la posibilidad de fabricar la lanza de Chubai. Como extra, los siguientes 3 bastones fueron añadidos en la última actualización lanzada en diciembre pasado, que introdujo el nuevo modo Pruebas de las Leyendas. Este modo estará disponible en cualquier altar del juego, permitiendo a los jugadores acceder a nuevos desafíos y recompensas. El mazo de King se podrá craftear tras superar el desafío llamado Fuerza Colectiva, donde deberás derrotar a los 6 jefes de manera consecutiva, donde el último enemigo del desafío será el Long Amarillo. El bastón de 100 pies chupasangre también estará disponible para craftear después de realizar el desafío Asamblea Sombría, en donde tendrás que derrotar a 6 jefes también de manera consecutiva, siendo el último jefe la Mantis Armada de Esmeralda. El bastón de colmillo Cian estará disponible después de pasar el desafío llamado Portadores de Reliquias, y en ella tendrás que derrotar a los jefes finales de los capítulos del 1 al 5, terminando con Erlang en su forma gigante. Este desafío solo estará disponible si completas todos los desafíos anteriores. Posiblemente es el que más te cueste, ya que el último jefe a derrotar tiene 2 barras de vida, y por lo tanto tendrás que llegar con la mayor cantidad de usos de la calabaza, así como la barra de vida y de magia. Cuando lo superes obtendrás un objeto necesario para generar este bastón. Y eso es todo por hoy, valiente aventurero. Espero que esta guía haya sido de gran ayuda. Si disfrutaste tu estadía en la taberna de David, no olvides suscribirte y dejar tu like como tributo. Nos veremos en el próximo pergamino. Que tus aventuras sean legendarias.